Ella pensaba que los apaches solo eran guerreros salvajes. Pero una confesión en medio de la noche cambió todo. Necesitas amor. Y yo te necesito en mi cama. Y lo que respondió desató un destino que ninguno imaginaba. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a tocar cada fibra de tu. La noche había caído sobre las llanuras del desierto, y el aire cargado de humo de hogueras apaches se mezclaba con el crujir de tambores lejanos. Ella, una mujer de piel clara y ojos azules que aún brillaban con rebeldía, estaba sentada junto a una choza con las manos atadas solo por costumbre, porque ya no intentaba huir. Su vestido, desgarrado por la travesía, era un recuerdo de la vida que había perdido en un abrir y cerrar de ojos. No la habían golpeado, no la habían maltratado, pero el silencio con el que la rodeaban era más doloroso que cualquier herida. Los niños la miraban con desconfianza. Las mujeres apartaban la vista y los hombres apretaban los labios como si su mera presencia fuera una ofensa. Ella no era más que una extranjera en medio de un mundo que no la quería. Había sido llevada allí tras un ataque en el que todo lo que conocía quedó en cenizas. Aún escuchaba los gritos de su gente, aún veía el humo de las casas ardiendo y aún sentía la impotencia de no haber podido salvar a nadie. Ahora lo único que le quedaba era respirar y soportar. Sin embargo, había algo más. Algo que la inquietaba cada vez que levantaba la mirada. Entre todos los rostros que la juzgaban, había uno que la observaba de manera distinta. Un joven guerrero apache, de mirada intensa, siempre parecía estar cerca. No con el odio de los demás, ni con el desprecio que esperaba, sino con algo más complejo, más enigmático. Cuando pasaba cerca, ella sentía cómo su pecho se agitaba con una mezcla de miedo y algo que no podía nombrar. Había momentos en los que lo odiaba, momentos en los que quería gritarle que la dejara en paz, pero también instantes en los que su mirada le transmitía algo que nadie le había dado desde que fue capturada. Humanidad. La cautiva se preguntaba cada noche si viviría para ver otro amanecer. ¿La venderían como esclava? ¿La usarían como moneda de cambio? ¿O la dejarían marchar cuando se cansaran de ella? El silencio de la tribu era su condena, y en él se desangraban sus pensamientos. Pero lo que más la confundía era él. Ese guerrero que no apartaba los ojos, como si quisiera decir algo que su lengua no encontraba en las palabras. Ella lo sentía incluso en la oscuridad, cuando fingía dormir y escuchaba pasos cerca de la choza. Nunca entraba, nunca hablaba. Solo estaba allí, como un guardián o como una sombra. El contraste la atormentaba. Había aprendido a odiar a los apaches por lo que le habían quitado, pero cuando lo veía, dudaba. Su corazón le gritaba que no confiara, que era un enemigo más. Pero sus ojos le decían otra cosa, que en medio de la guerra y el dolor podía haber un rincón donde aún cabía la ternura. Esa noche, mientras el fuego iluminaba la aldea, ella cerró los ojos e intentó recordar su hogar. La risa de sus hermanos, las canciones de su madre, la voz fuerte de su padre. Todo parecía un sueño lejano, casi inventado. Cuando los abrió, lo encontró allí, observándola a unos pasos de distancia, con el fuego reflejándose en su piel morena y su pecho fuerte. Ella apartó la vista, temblando por dentro. No quería que él notara el efecto que su mirada causaba. No quería admitir que entre todo ese silencio hostil, solo la presencia de ese hombre lograba mantenerla unida a la vida. Lo que no sabía era que esa misma mirada escondía un secreto, una confesión que algún día rompería el muro del silencio, una frase que ardería como fuego en su destino. Necesitas amor, y yo te necesito en mi cama. Ese día aún no había llegado, pero la tensión que lo anunciaba ya estaba sembrada en la oscuridad de aquella primera noche. El guerrero apache se llamaba Takoda, amigo de todos en su lengua. Pero ese nombre, en la práctica, se había vuelto una contradicción, porque aunque su tribu lo respetaba como cazador y como defensor, había un silencio extraño alrededor de él. Algunos lo admiraban, otros lo temían, y muchos no lograban descifrar lo que pensaba. Takoda no era el más viejo ni el más fiero de los guerreros, pero había en él una intensidad que lo distinguía. Sus cicatrices hablaban de batallas, de cabalgatas sangrientas contra soldados, de noches en vela cuidando a su pueblo. Su vida había sido guerra, y en la guerra había enterrado a hermanos, amigos y hasta a la mujer que alguna vez había amado. Por eso, cuando la cautiva apareció en la aldea, su mundo dio un vuelco que ni él mismo entendió. La primera vez que la vio, cubierta de polvo y lágrimas, algo en su interior se movió. No fue compasión ni fue deseo inmediato. Fue más bien la certeza de que esa mujer iba a cambiar algo dentro de él, aunque no quisiera admitirlo. Takoda la observaba desde la distancia. Se mantenía cerca sin acercarse demasiado, como un lobo que estudia a una presa pero que no busca devorarla. Veía cómo la tribu la trataba con recelo.
cómo los niños se escondían detrás de sus madres cuando ella pasaba, cómo los ancianos murmuraban que traerla a la aldea había sido un error. Pero lo que más lo impresionaba no era la hostilidad de los demás, era la fuerza silenciosa de ella. A pesar de todo lo que había perdido, la mujer no se quebraba. No lloraba frente a ellos, no suplicaba clemencia, no se rendía. Caminaba con el mentón erguido, con el orgullo de alguien que se negaba a morir de vergüenza. Y eso para Takoda era una belleza más poderosa que cualquier adorno o canto. En las noches, cuando los demás dormían, Takoda solía rondar cerca de la choza donde ella estaba. Nunca entraba, nunca hablaba. Solo se aseguraba de que nadie se atreviera a hacerle daño. Porque aunque oficialmente era prisionera, sabía que siempre había hombres dispuestos a cruzar límites. Él no lo permitiría. A veces, cuando ella fingía dormir, podía sentir sus ojos sobre ella. Y aunque no intercambiaban palabras, un lazo invisible se tensaba cada vez más. Ella lo temía, pero al mismo tiempo se aferraba a esa presencia. Y él lo sabía. Takoda también luchaba contra sí mismo. Porque cada vez que la miraba sentía una voz dentro que le decía que esa mujer no era solo una cautiva, que era más, que había llegado para poner a prueba su destino. Y esa voz lo enfurecía, es enemiga, se repetía. Es extranjera, no pertenece aquí. Pero cuando el fuego iluminaba su rostro, cuando la veía morderse los labios para no llorar, todas sus convicciones se tambaleaban. Una tarde, mientras la aldea celebraba una pequeña cacería, Takoda la observó en secreto. Ella estaba sola, intentando encender un fuego con manos temblorosas. No lo lograba. El viento apagaba cada chispa y al final soltó un suspiro de frustración. Takoda dio un paso hacia adelante, pero se contuvo. No podía ayudarla, no aún. Si lo hacía, sería juzgado. Y sin embargo se quedó allí, observando, hasta que ella levantó la cabeza y sus miradas se cruzaron. Fue un instante, un segundo que se sintió eterno. Los ojos azules de ella ardían con furia y miedo. Los de él, oscuros como la noche, respondían con una intensidad que decía todo lo que sus labios aún no podían pronunciar. Ella desvió la mirada, pero él no. Y en ese cruce silencioso Takoda lo entendió. No importaba cuánto lo negara. Esa mujer ya se había metido en su sangre. Esa noche, mientras caminaba bajo la luna, Takoda apretó los puños y murmuró en su idioma ancestral. Los espíritus me están jugando una trampa. Pero lo que no sabía era que la trampa ya estaba tendida y que el lazo entre ellos se fortalecería hasta arder como fuego. El sol del desierto caía implacable sobre la aldea. El aire ardía, las chozas olían a humo y cuero, y la vida diaria seguía con una rutina marcada por la supervivencia. Hombres que partían a cazar, mujeres que molían maíz, ancianos que narraban historias alrededor del fuego. Pero para ella, todo era un muro de incomprensión. Cada gesto, cada palabra en aquella lengua que no entendía, cada costumbre, era un recordatorio de que no pertenecía a ese lugar. Cuando intentaba beber agua, la miraban como si contaminara la jarra. Cuando caminaba cerca del río, las madres apartaban a sus hijos. Y cuando pasaba frente a los guerreros, escuchaba susurros que no necesitaban traducción. Rechazo, burla, sospecha. Ella era extranjera. Y lo sentía como un hierro ardiendo en la piel. Takoda también lo sabía. La tribu estaba dividida desde el momento en que decidieron no matarla ni entregarla como botín. Algunos decían que era mala suerte, otros que los espíritus la habían enviado como prueba, y otros simplemente la veían como un estorbo que podía traerles problemas con los hombres blancos. Los ancianos discutían en consejo, las mujeres murmuraban, los niños repetían lo que escuchaban, y en medio de todo eso, ella sobrevivía en silencio, con los labios apretados y el corazón ardiendo de impotencia. Una tarde, mientras recogía leña obligada por las mujeres de la aldea, un grupo de jóvenes guerreros se acercó. La rodearon riendo en su idioma, señalando su vestido roto y su cabello despeinado. Ella no entendía todas las palabras, pero comprendía el tono. Era burla, era desprecio. El miedo le heló la espalda, pero no bajó la mirada. Se mantuvo firme, con el mentón alto, como si cada fibra de su ser gritara: «No voy a humillarme frente a ustedes». Entonces apareció Takoda. Su sombra se impuso sobre el grupo, y el silencio cayó de golpe. Los jóvenes guerreros retrocedieron apenas un paso, lo suficiente para demostrar que le temían, pero no lo suficiente para mostrar respeto verdadero. Takoda no habló mucho, no necesitaba hacerlo. Su sola presencia bastó para dispersarlos como lobos sorprendidos por un oso más grande. Ella lo miró, sin saber si agradecerle o maldecirlo, porque en su interior ese rescate era un recordatorio cruel. No podía defenderse sola allí. No era libre. Dependía de un hombre al que ni siquiera conocía. Esa noche, junto al fuego, pensó en la ironía. Entre su gente,
Takoda sería visto como enemigo, un salvaje, un bárbaro. Entre los apaches ella era la intrusa, la enemiga. ¿Y qué eran entonces el uno para el otro? Nada. Solo dos seres arrojados en un mismo destino, obligados a cruzar miradas que ardían como brasas. Takoda también cargaba con esa contradicción. Cuando los ancianos lo encaraban, le recordaban que no debía mostrar interés por la cautiva, que no era su deber protegerla más de lo necesario, que ese lazo invisible que se estaba formando era peligroso, no solo para él, sino para toda la tribu. Pero Takoda, en silencio, ignoraba esas advertencias, porque cada vez que la veía soportar humillaciones sin llorar, cada vez que observaba su fuerza para caminar erguida aunque el mundo la aplastara, sentía una chispa encenderse dentro de él. Una chispa que llevaba demasiado tiempo apagada. Esa tensión se volvía insoportable. Ella soñaba con escapar, con regresar a un hogar que ya no existía. Él soñaba con acercarse, con hablarle, con decirle lo que ardía en su pecho. Pero ambos estaban atrapados en un mundo dividido, un mundo donde su unión era imposible, hasta que la noche de la confesión llegó. Una noche en que la luna parecía observarlo todo. Una noche en la que el silencio entre ellos finalmente se rompería. La luna se alzaba redonda y brillante sobre el poblado apache. El aire era frío, pero el fuego del centro ardía con fuerza, lanzando chispas que se mezclaban con los cantos lejanos de los ancianos. Esa noche la tribu celebraba una cacería exitosa. Risas, tambores y danzas llenaban el espacio, pero ella permanecía sola, apartada, observando desde las sombras. A pesar del bullicio, se sentía más aislada que nunca. Veía los rostros iluminados por la hoguera, la alegría compartida, los abrazos, los cánticos en una lengua que aún no entendía. Para ellos era una extranjera. Para ella, ellos eran un muro impenetrable. Y sin embargo, había un par de ojos que no se apartaban de ella. Los ojos de Takoda, él la había observado durante días, noches, silencios eternos. Esa tensión que crecía entre los dos lo estaba consumiendo. Y esa noche, bajo la luna, decidió que el silencio debía romperse. Cuando los tambores callaron por un momento y los guerreros se dispersaron, Takoda caminó hacia donde ella estaba. Su sombra se alargaba con el fuego, y cada paso parecía hacer más fuerte el latido en el pecho de la cautiva. Ella lo miró con recelo, con ese orgullo que no había perdido, aunque por dentro temblaba. Takoda se detuvo frente a ella. El viento levantó un mechón de su cabello claro y por primera vez, él habló. Su voz era grave, profunda, con ese tono firme que no necesitaba gritar para imponerse. «Necesitas amor», dijo con un español tosco aprendido a medias. «Y yo te necesito en mi cama». El tiempo pareció detenerse. Ella lo miró con los ojos muy abiertos sin poder creer lo que acababa de escuchar. ¿Era una amenaza? ¿Una burla? ¿O un deseo confesado con torpeza? El fuego crepitó. El silencio entre ambos era tan denso que parecía una cuerda tensada a punto de romperse. Su primer instinto fue el enojo. El orgullo la empujaba a escupirle en la cara, a insultarlo, a dejar claro que jamás se sometería. Y sin embargo, algo en su interior dudó. No era el tono de un verdugo. No era la arrogancia de los otros guerreros que la miraban como botín. Había en su voz una mezcla peligrosa, vulnerabilidad y deseo. Ella respiró hondo, conteniendo el temblor en sus labios. ¿Eso es lo que crees que soy?, susurró con los ojos brillando de furia. ¿Una prisionera para tu cama? Takoda no desvió la mirada. Al contrario, dio un paso más cerca, tan cerca que ella pudo sentir el calor de su piel, el aroma de humo y tierra en su cuerpo. No prisionera, respondió con firmeza. Mujer. La palabra quedó suspendida, golpeándola como un relámpago. En su idioma torpe, él había dicho más de lo que podía explicar. No la veía como esclava ni como enemigo. La veía como mujer, como alguien que despertaba en él algo que había estado enterrado desde hacía años. Ella sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Parte de ella quería huir, correr hasta perderlo de vista. Pero otra parte, una que apenas reconocía, ardía con un fuego desconocido. «Prefiero morir antes que ser tuya», dijo con firmeza, aunque su voz temblaba. Takoda sonrió apenas, no con burla, sino con algo parecido al respeto. «Morir. Ya lo haces aquí», contestó. «Vivir conmigo». El silencio se quebró con las risas de los guerreros al fondo, ajenos a la tensión que se cocinaba en la penumbra. Pero entre ellos dos, el mundo había cambiado para siempre. Ella no respondió más. No podía. Sus labios temblaban y en su interior una guerra estallaba. La razón gritaba que lo odiara, pero su cuerpo recordaba la intensidad de esos ojos. La forma en que esa confesión había atravesado su alma como una flecha. Esa noche, al recostarse en la choza, no pudo dormir. Cerraba los ojos y escuchaba una y otra vez esas palabras en su mente. «Necesitas amor».
y yo te necesito en mi cama. Y lo más aterrador no era lo que él había dicho, era lo que ella sentía por primera vez, que quizás, muy en el fondo, también lo necesitaba a él. La noche había terminado, pero las palabras de Takoda seguían quemando en su mente como brasas encendidas. Necesitas amor, y yo te necesito en mi cama. No podía quitárselas de encima. Había querido odiarlo por esa osadía, pero lo que sentía era mucho más confuso. Durante horas, trató de convencerse de que no significaba nada, de que no era más que un guerrero arrogante intentando someterla. Pero cuando el amanecer se alzó y los primeros rayos bañaron el poblado, descubrió que algo en ella había cambiado. Lo vio desde la distancia, preparando su arco, organizando a otros jóvenes guerreros para salir de casa. Tenía una autoridad natural, una fuerza que no necesitaba gritar ni golpear. Y contra toda razón, ella no pudo apartar los ojos de él. La oportunidad de hablar llegó más pronto de lo que pensaba. Takoda se acercó al corral de caballos donde ella estaba encargada de ayudar a dar agua. No había más que unos pocos niños cerca, y la tensión era insoportable. Ella sintió que era el momento de devolverle aquella osadía. Cuando él se inclinó a atar la soga de uno de los caballos, ella lo miró fijamente, con el mismo fuego que había guardado dentro desde la noche anterior. Si piensas que con esas palabras me asustarás, estás equivocado, dijo en un tono bajo, pero firme. Takoda alzó la vista. Su expresión era calma, pero en sus ojos brillaba un desafío que la hizo estremecer. No quise asustarte, contestó. Quise decir verdad. Ella apretó los labios. El orgullo le impedía mostrar debilidad, pero no podía dejar que esas frases siguieran clavándose en su alma sin una respuesta. ¿La verdad?, replicó acercándose un poco más. La verdad es que me trajeron aquí contra mi voluntad. La verdad es que jamás elegiría a un hombre que me ve como botín de guerra. Las palabras salieron cargadas de veneno, pero en su interior sabía que no eran del todo ciertas. Esa era la parte peligrosa. Estaba luchando contra algo que no quería reconocer. Takoda la escuchó en silencio. Cuando ella terminó, dio un paso al frente. Su sombra la cubrió, y ella sintió el peso de su presencia como una tormenta encima de su piel. Botín. No, respondió lentamente como si cada palabra le costara. Mujer fuerte, orgullosa, por eso. Te quiero. El corazón de ella dio un vuelco. Quiso reírse en su cara, gritar que era mentira, que no podía ser amor, que solo era deseo disfrazado. Pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. ¿Quieres saber mi verdad?, dijo al fin mirándolo con los ojos brillantes. Prefiero morir antes que entregarme a alguien como tú. Lo dijo con firmeza, pero su voz temblaba apenas. Y Takoda lo notó. Él inclinó un poco la cabeza, como si hubiera esperado esa respuesta. Pero en lugar de alejarse, extendió una mano y rozó apenas el borde de su muñeca, un contacto mínimo, casi eléctrico. Entonces, morirás luchando. Pero no me apartaré. La respuesta la dejó sin aliento. No era amenaza, era promesa. Ella retiró la mano de golpe con el rostro ardiendo. Se dio la vuelta, pero las lágrimas se acumularon en sus ojos. No entendía por qué esa conversación la había dejado más vulnerable que cualquier batalla. Esa tarde, mientras trabajaba en silencio con otras mujeres de la tribu, sentía su mirada a lo lejos. Y por primera vez, el odio que había intentado cultivar se mezclaba con algo más peligroso. Un deseo imposible de apagar. Esa fue su respuesta peligrosa. No solo sus palabras, sino lo que había dejado escapar en el temblor de su voz, en la contradicción de su corazón. Una guerra mucho más cruel que la de las flechas había comenzado. La guerra contra sí misma. El poblado parecía tranquilo desde fuera. Niños jugando, mujeres moliendo maíz, ancianos fumando en silencio. Pero dentro de ella todo era un torbellino imposible de contener. Cada mirada que cruzaba con Takoda era como un incendio. Cada vez que él se acercaba, su corazón latía con una fuerza que la asustaba más que cualquier amenaza de muerte. Intentaba convencerse de que era odio, que lo que sentía era rechazo. Pero las noches la traicionaban. Cerraba los ojos y escuchaba su voz repitiendo: «Necesitas amor, y yo te necesito en mi cama». Y en la oscuridad, sola en la choza de barro, se preguntaba qué significaría entregarse a ese destino prohibido. No tardó en descubrir que él también estaba librando su propia guerra. Una tarde, cuando la tribu salió a cazar, Takoda se ofreció a quedarse vigilando el campamento. Ella, con la excusa de recoger agua, caminó hasta el arroyo. Pero apenas dobló el sendero, allí estaba él esperándola. Sus ojos se encontraron, y ninguno habló. No hacía falta. Era como si todo lo que habían callado durante días se dijera en un solo segundo. «¿Me sigues ahora?», preguntó ella con un intento de sarcasmo que sonó más tembloroso de lo que esperaba. «No seguir», dijo Takoda dando un paso más cerca. «Estar aquí, porque tú aquí.
Las palabras sencillas, torpes en su español limitado, la golpearon más fuerte que cualquier discurso. Ella retrocedió, pero no con firmeza, con esa vacilación que delata que uno no quiere alejarse del todo. El agua del arroyo corría con suavidad como un susurro cómplice. «Esto es un error», susurró ella, aunque sus ojos no podían apartarse de los de él. Takoda extendió una mano, despacio como si temiera que un movimiento brusco la hiciera huir. Sus dedos rozaron apenas un mechón de su cabello, apartándolo de su rostro. Fue un gesto tan simple, y sin embargo la atravesó como una flecha. Ella no se movió. No pudo. El contacto era fuego líquido sobre su piel. «Error. O destino», murmuró él. Su corazón golpeaba con fuerza. Las manos le temblaban, no de miedo, sino de la lucha feroz entre lo que sabía que debía hacer y lo que deseaba en lo más profundo. «Si alguien nos ve», alcanzó a decir ella apenas respirando. Takoda inclinó el rostro hacia el suyo, tan cerca que sentía su aliento tibio mezclarse con el suyo. «Ellos no entienden», contestó con esa voz grave que parecía un juramento. «Pero yo siento. Tú sientes». El mundo se volvió pequeño, reducido a ese instante. El murmullo del arroyo, el calor de su mano en su mejilla, la fuerza de su mirada atravesándola. Ella cerró los ojos, solo un segundo, y en ese gesto casi entregado se reveló la verdad. Estaba tan perdida como él. Pero justo cuando el momento parecía inevitable, un ruido lo sobresaltó. 2 mujeres de la tribu aparecieron cargando cántaros. Al verlos tan cerca, sus miradas se llenaron de sospecha. No dijeron nada, pero sus ojos lo dijeron todo. Ella dio un salto atrás, el rostro enrojecido. Tomó su cántaro y fingió que estaba recogiendo agua, aunque sus manos temblaban demasiado para sostenerlo. Takoda se apartó, erguido con la calma de un guerrero que no revela nada. Las mujeres se alejaron, pero el peligro ya estaba sembrado. Un rumor podía extenderse rápido, y la tribu no perdonaba vínculos con una cautiva. Esa noche, ella apenas pudo dormir. No por miedo a la tribu, sino por la certeza de lo que había descubierto. No podía seguir negando lo que sentía. Era un amor prohibido, un deseo imposible, pero más fuerte que su voluntad. Y en ese campo de batalla no había armas ni flechas. Había 2 corazones luchando contra todo lo que el mundo decía que no debía ser. Era pasión en guerra, y ella ya no sabía si quería ganarla o perderla. El rumor se había encendido como una chispa en la hierba seca. Lo que comenzó con las miradas desconfiadas de 2 mujeres en el arroyo pronto se convirtió en susurros en la aldea. Nadie dijo nada directamente, pero ella lo sintió. Las mujeres cuchicheaban cuando pasaba. Algunos hombres la miraban con desprecio, y los ancianos fruncían el ceño cada vez que Takoda aparecía a su lado. La tensión era un hilo invisible que podía romperse en cualquier momento. Esa noche los tambores callaron temprano. El poblado se sumió en un silencio denso, como si la tierra misma contuviera el aliento. Ella no pudo dormir. Sabía que algo se estaba gestando, y no era bueno. Al amanecer, antes de que el sol asomara por completo, Takoda la despertó con un gesto urgente. «Ven». Ella lo siguió, con el corazón golpeando fuerte hasta una colina apartada desde donde se veía todo el valle. Allí, por primera vez, él dejó caer la máscara de calma. «Ellos hablan», dijo con el español roto pero la voz firme. «Dicen que tú me cambias, que yo traiciono». El aire helado del amanecer les mordía la piel, pero ella apenas lo sentía. «¿Y no es cierto?», respondió ella casi en un susurro. «¿No estás arriesgando todo por mí?». Takoda la miró con una intensidad que la dejó sin respiración. «Sí, arriesgo todo, pero sin ti. No soy nada». Esa confesión era más peligrosa que todas las flechas del mundo. Ella apartó la mirada porque sabía lo que significaba. Si la tribu decidía castigarla, él sería el primero en ponerse en el camino. «Takoda», dijo con la voz quebrada, «no debes hacerlo. Si me defiendes, te condenarán a ti también». Él dio un paso más cerca y sus manos fuertes la tomaron por los hombros. No con violencia, sino con la desesperación de un hombre que se aferra a lo único que lo mantiene vivo. «Escucha, yo puedo morir mañana en batalla. Puedo caer con flecha en pecho. Eso es destino de guerrero. Pero dejarte, eso sí sería muerte de verdad». Ella sintió que el mundo se le derrumbaba. No había respuesta que pudiera darle sin herirlo ni engañarse a sí misma. En ese instante un grupo de ancianos apareció en la colina, acompañados por 2 guerreros armados. La mirada de ellos era clara. Ya no se trataba de rumores. La tribu había decidido confrontarlo. «Takoda», dijo uno de los ancianos con voz grave en su lengua, «tu corazón ya no pertenece al pueblo, pertenece a una cautiva. Eso nos debilita». Ella no entendió todas las palabras, pero las miradas lo dijeron todo. Estaban a punto de separarlos, quizás para siempre. Takoda se interpuso entre ella y los hombres. Su cuerpo era un muro, un escudo de carne y hueso. Ella
Conmigo, dijo con firmeza. Los ancianos se miraron entre sí. El silencio se alargó pesado como una sentencia. Finalmente uno de ellos habló. Si eliges a la cautiva, eliges dejar de ser nuestro hijo. La frase cayó como un hacha. Era la peor condena posible, la expulsión. Ser un apache sin tribu era como ser un árbol sin raíces. Ella sintió un nudo en la garganta. Todo esto era por su culpa. No podía dejar que Takoda lo perdiera todo. ¡No!, gritó dando un paso al frente. No lo obliguen. No soy nada para ustedes. Déjenme ir, y él seguirá siendo vuestro guerrero. Pero Takoda no la dejó hablar más. La tomó de la mano y la apretó con fuerza. No, tú eres mi elección, mi vida. El sol en ese instante asomó por el horizonte tiñendo el cielo de rojo. Parecía un presagio, sangre, amor, destino. El amanecer traía consigo la decisión final, y Takoda ya la había tomado. No importaba el precio, no importaba la condena. En ese momento, frente a su tribu, había elegido protegerla, aunque eso significara perder su lugar en el mundo. La decisión ya estaba tomada. Takoda no podía volver atrás. Frente a su tribu, con el amanecer iluminando su rostro, se sintió más libre que nunca, aunque esa libertad llegara con un precio. Su tribu, su familia, todo lo que había sido suyo hasta ese momento. Estaba dispuesto a abandonarlo. La tribu observaba en silencio, pero sus ojos no mentían. Ya no eran solo los ancianos. Ahora los guerreros, los jóvenes, las mujeres, todos miraban con desaprobación, con miedo. El amor que Takoda había declarado por la cautiva había cambiado su destino, y con ello cambiaba el destino de toda la tribu. «Eres un traidor», gritó uno de los guerreros, su voz llena de furia. Los otros lo secundaron, pero Takoda no se movió. Su mirada era firme. Ella, al lado de él, sentía como su alma temblaba ante la intensidad de la condena. Si hubiera tenido una opción, habría huido. Pero lo único que sentía ahora era el calor de Takoda cerca de ella, esa fuerza que lo definía, esa promesa de protección que había dado sin esperar nada a cambio. «Takoda, detente», exclamó uno de los ancianos. «Si eliges a la cautiva nos perderás a todos. La tribu te rechaza». La voz de la tribu ya era un murmullo ensordecedor, pero Takoda no los escuchaba, solo la escuchaba a ella. Sus ojos brillaban y en su pecho la lucha interna se desbordaba, pero no había duda en él. Su vida, por primera vez, no estaba definida por su honor como guerrero. Estaba definida por algo más profundo. «La vida de un guerrero es corta», dijo Takoda, levantando la voz para callar la protesta de los ancianos. «Pero un hombre sin amor es más vacío que la tierra que pisa». El viento frío del desierto acarició su rostro. Ella miró a Takoda con el corazón en la garganta. ¿Qué hacer? ¿Qué decir? La tribu había decidido su destino, y ella no podía hacer nada para cambiarlo. Pero a medida que la mirada de Takoda se encontraba con la suya, comprendió que en ese momento, el único destino que importaba era el que ellos dos pudieran crear, aunque fuera el más peligroso de todos. «Te elegiré siempre». «Takoda», dijo ella, su voz temblorosa pero firme. Las palabras eran un juramento, algo que sabía que jamás podría retractarse, a pesar de todo, a pesar de lo que piensen, lo que digan. «Yo te elijo a ti». La tribu quedó en silencio. Nadie se atrevió a hablar, y el aire se espesó con la tensión de lo que acababa de decirse. Takoda la miró, y por primera vez en mucho tiempo una sonrisa se asomó a sus labios. Era una sonrisa triste, pero también llena de una determinación que la marcaba a fuego. «Y yo a ti, no importa qué, lo que sea». Takoda dio un paso hacia adelante y sin decir más, tomó su mano con fuerza, como si el simple hecho de tocarla fuera suficiente para cambiar su mundo. El anciano que había hablado antes se adelantó, su rostro lleno de furia, pero Takoda lo ignoró, tan absorto en ella que ya nada más existía. La tribu, sin embargo, ya no podía callar. Los guerreros levantaron sus lanzas, las mujeres murmuraban entre sí, y el aire se cargó con la sensación de que algo terrible iba a ocurrir. Pero antes de que cualquier cosa sucediera, Takoda levantó la mano y se puso de rodillas. «Nosotros, como guerreros, estamos destinados a morir». Miró a la tribu, su voz grave y segura. «Pero hoy, yo muero eligiendo mi amor. La tribu no puede comprenderlo, y tampoco espero que lo haga. Pero mi destino, el que me marca el corazón, ya no está en sus manos». Con esas palabras se levantó lentamente, aún con la mirada fija en la cautiva. Y en ese mismo instante, algo inesperado sucedió. La tribu, los guerreros, los ancianos callaron. Nadie levantó la mano contra ellos. Nadie los detuvo. El sacrificio de Takoda había marcado un punto de inflexión en su vida y la de ella. Nadie entendía la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Pero el respeto por él había sido tan grande, su sacrificio tan absoluto, que aunque la tribu aún no lo aceptaba, no podían negarle el último respeto.
dejarlo ser. Entonces vayan, llévense sus prejuicios. Nosotros nos quedamos aquí. Takoda, con la cabeza erguida, dio un paso hacia ella y la tomó en sus brazos como si nada más importara. La tribu los observó irse sin palabras. Y aunque no estaban de acuerdo, sabían que algo grande y profundo había cambiado para siempre. No había marcha atrás. Aquel era el principio de una historia de amor prohibido, pero también del inicio de un nuevo destino. Un destino que, a pesar de todo, se había marcado en el corazón de los dos.